Ya había publicado esto una vez hace unas semanas, pero parece que solo una persona lo leyó, y no lo había intentado condensar en formato de texto verde todavía, así que aquí va. Ser yo, 18 años, me mudé de la casa de mis padres a un departamento después de graduarme de la preparatoria. Al diablo, sí, puedo hacer lo que quiera. Aprendo sobre las tablas Ouija y veo algunos videos de gente usándolas. Compro una tabla Ouija en una tienda de juguetes por $20. Invito a algunos de mis amigos para probarla. Todos ponen un dedo en la plancheta de plástico y preguntamos si hay algún espíritu presente. Se mueve lentamente hacia sí. Todos se miran entre sí para ver si alguien la está moviendo a propósito para engañar al grupo. Todos parecemos genuinamente asustados. Le preguntamos al espíritu algunas preguntas genéricas como su nombre, edad, etc. Está bien, esto se está poniendo algo espeluznante. Pienso en algo para pedirle al espíritu que demuestre que ninguno de nosotros está engañando al grupo. Espíritu, si de verdad estás aquí, por favor tira esa taza vacía. Todos somos testigos de cómo la taza se cae de mi escritorio. No Pungipeg. Está bien, Anon, fue divertido, nos vemos luego, adiós. Todos mis amigos salen huyendo de mi casa a toda prisa. Estaba bastante asustado por toda la experiencia, pero mi curiosidad pudo más que yo. Empiezo a usar la tabla Ouija todos los días durante un par de semanas. Termino hablando con todo tipo de espíritus. Hablé con muchos niños que murieron de enfermedad en los años 1800 y esas cosas. Me aburro de la tabla Ouija, así que dejo de usarla para hablar con espíritus. Los espíritus, sin embargo, no habían terminado de hablarme. Ocasionalmente escuchaba una voz suave algunas noches. No le di importancia porque vivía en un complejo de departamentos enorme donde vivían principalmente estudiantes universitarios. A veces las cosas se movían solas de noche. Racionalizaba esos ruidos también. Después las cosas empezaron de verdad a intensificarse. Pensé que los fantasmas solo podían salir de noche. Estaba completamente equivocado. Era la mitad del día y empecé a caminar hacia mi baño para orinar. Miro en el espejo. Hay una niña pequeña detrás de mí parada en la esquina de mi cuarto. Se parece a la niña de cabello largo de la película de Ring, pero más pequeña. Me quedo mirándola fijamente durante unos sólidos 2 segundos. Me doy la vuelta para mirarla y desaparece de golpe. Estoy aterrado. Trato de decirme a mí mismo que estoy fumando demasiada marihuana o algo así y simplemente lo aluciné. Mis instintos me dicen lo contrario. Durante la siguiente semana las voces de noche se hacían más fuertes. Objetos cada vez más grandes empezaban a moverse de noche. Te dije que no usaras esa tabla.ouija.meme. Entonces una noche la cosa se puso muy intensa. Fue esa noche cuando aprendí que hay entidades seriamente malévolas decididas a hacerte daño. Pasó a las 3 de la mañana, lo cual me hace preguntarme si hay algo de cierto en eso de la hora bruja. Escucho este sonido de raspado, como si algo estuviera siendo arrastrado por mi escritorio. Se siente diferente esta vez, sin embargo, como si hubiera algo grande moviéndolo. Vuelvo a escuchar el sonido de raspado de nuevo, como si estuviera tratando de llamar mi atención. Está bien. Me pongo mis lentes y miro hacia mi escritorio. Mi reloj de metal está siendo arrastrado lentamente por mi escritorio. Empiezo a asustarme en serio. Entonces mi reloj es levantado y simplemente flota en el aire. El ser que lo está sosteniendo se revela a sí mismo. Me dan escalofríos solo de pensarlo. Estaba oscuro en mi cuarto, pero la luz de la calle que se colaba por la ventana revelaba esta sombra negra de unos 2-4 metros de altura. Diablos, diablos, diablos. Completamente congelado en mi lugar. Preferiría literalmente comer basura que volver a experimentar el miedo que sentí. Me sacudió hasta el núcleo. Pensé que iba a morir. Entonces me avienta el reloj, apenas fallando mi cara. Se hace añicos al golpear la pared detrás de mí. Si no corro ahora mismo, esta cosa me va a matar. Salgo disparado de mi cuarto. Experimento resistencia física mientras corro pasando junto a esta cosa. Bajo volando 5 pisos de escaleras y salgo corriendo afuera. Solo sigo corriendo durante varias cuadras a toda velocidad hasta que se me acaba el aire y me derrumbo.
Después de unos minutos recupero el aliento, y me doy cuenta de que me oriné encima. Es diciembre y hace un frío tremendo afuera, y todo lo que traigo puesto es mi pijama. Me encuentro con mi amigo mayor, que trabaja el turno de noche en la gasolinera. Le cuento lo que pasó, me dice, te ves como si hubieras visto un fantasma. Me da cigarros y fumo uno tras otro durante horas hasta que sale el sol. Parece lo suficientemente seguro como para volver adentro. Compré y quemé todo tipo de hierbas raras y recité todo tipo de cántico de fantasma vete que pude encontrar en internet. Me quedé en casa de mis padres unos días, pero no he vuelto a experimentar nada paranormal ni espeluznante desde entonces. Gracias por leer. Hola /X/. Quiero compartir historias sobre mi vecina, que está loca de remate. Voy a hacerlo en formato green text para que se consuma más rápido y, con suerte, dé más miedo. Acaba el primer volcado, ser yo. Vivo en el piso 11 de este edificio de departamentos viejísimo. Es bastante tranquilo, no se escucha mucho ruido de otros departamentos, tal vez alguna fiesta de vez en cuando, pero nada últimamente por el COVID. Tarde en la noche, viendo vídeos tranquilos en YouTube tratando de quedarme dormido. Escucho un grito débil, pero no le doy importancia. Lo vuelvo a escuchar. ¿Qué carajo fue eso? Pongo YouTube en mute y escucho. Lo vuelvo a escuchar, pero esta vez mucho más fuerte. Es absolutamente horrible, algo que nunca había escuchado antes. Un grito femenino fuerte que suena como si alguien estuviera a punto de morir en cualquier momento. Escucho algo moverse, como si alguien se moviera rápidamente de un lado al otro de la habitación, rompiendo los muebles a su paso. De repente, silencio total. Me cago encima de la anticipación. Se calma un poco y hago mi camino hacia las puertas principales. Abro las puertas hacia el pasillo y escucho. Escucho solo el sonido de las luces fluorescentes y un pasillo vacío. Mis sentidos están al nivel 11. Lo vuelvo a escuchar. No p.jpg. Las frecuencias rebotan como un pinball por todo el pasillo. No logro distinguir si viene de arriba o de abajo. Otro grito llega justo después, este bastante largo y lastimero. Eso es todo. Llamo a la policía, me compongo y marco al 911. Trato de decirles que alguien está gritando en el edificio. Noto que mi voz tiembla. El pánico se instala de a poco, pero logro darles suficiente información. Me dicen que van a llegar pronto. Trato de hacerme un té para calmarme, pero sigo escuchando por si ella grita de nuevo. Lo hace un par de veces más, en intervalos mucho más cortos. Trato de entender qué está pasando y de darle sentido. Los gritos llegan en ritmos irregulares. Solo un grito femenino, ninguna señal de nadie más. Ninguna señal de súplicas ni amenazas como en las típicas peleas domésticas. Escucho que alguien abre el agua justo antes de que ella empiece a gritar. Decido que a la mierda y me aventuro de nuevo por los pasillos. Súper asustado, camino despacio por los pasillos esperando a que ella grite otra vez. No escucho nada. Llegan 6 policías. Me preguntan sobre el incidente. Me dicen que alguien más también reportó los gritos. Pienso, gracias a Dios que no soy solo yo imaginándome cosas ni nada por el estilo. Les cuento todo y me dicen que van a revisar. Vuelvo a mi departamento. Los gritos convenientemente paran. Vuelvo a la cama, veo un rato Bob Ross y me duermo 2 horas después. A la mañana siguiente salgo de mi departamento para ir a trabajar. Veo a un grupo de vecinos en la planta baja hablando entre ellos. Están hablando de los gritos. Algunos dicen que escucharon un grito débil de una mujer. Un tipo se suma diciendo que fue a explorar para ver de dónde venía, pero no pudo encontrar nada. Más tarde me entero de que vive justo debajo de mí y que es el mismo que llamó a la policía. Le cuento mi versión de la historia y le menciono lo del agua. Una mujer teoriza que probablemente sea alguien drogado con PSP o alguna droga mala, ya que, al igual que yo, ella no notó ninguna otra voz aparte de la de esa mujer. El vecino explorador dice que pensó que tal vez alguien estaba siendo atacado, ya que los gritos inducían un miedo tremendo. Voy a trabajar y trato de olvidarme del tema. Vuelvo y sigo con mi rutina habitual de cena, 4chan y YouTube. Carajo, los vuelvo a escuchar. Esta vez trato de averiguar de dónde vienen. Los intervalos largos entre pausas hacen extremadamente difícil determinar el origen. Me quedo parado en el pasillo como un idiota durante 20 minutos. Escucho un grito, no sé si viene de arriba o de abajo mío. Trato de subir y esperar.
Me quedo espantado parado en la oscuridad, escuchando de cerca. Lo vuelvo a escuchar. Sigo sin poder determinar de dónde viene. Me canso de esperar. Vuelvo al departamento. Veo más YouTube. No hay gritos. Me quedo dormido. A la mañana siguiente me cruzo con el vecino explorador que vive debajo de mí. Empezamos a charlar sobre los gritos. Dice que los volvió a escuchar y fue a echar un vistazo. Todavía no logra descubrir de dónde vienen. Literalmente pensó que venían de un armario vacío que alguien dejó en el pasillo hace años. Por supuesto que estaba vacío. También llamó a la policía. Le dijeron que van a mandar a alguien, pero que probablemente sea alguien drogado alucinando. Pasan unos días tranquilos. Duermo bastante normal. Sueños cómodos hasta que de repente un grito más fuerte que cualquier otro. Me despierto en un estado de trance total. ¿Qué carajo fue eso? El grito se vuelve cada vez más fuerte. Escucho golpes. Alguien empieza a golpear frenéticamente mi puerta. Casi me cago encima del susto. Nope. Me compongo y trato de llegar hasta la puerta. Abro la puerta y escucho el grito que viene resonando desde muy abajo. Otra gente sale confundida. 2 de ellos se aventuran a investigar, yo los sigo. Ven que alguien se fue del edificio porque quedó una pantufla en medio del piso. Alguien llama a la policía y trata de explicar. Vienen y hacen lo de siempre. Algunos se ponen a buscar por la zona. Vuelvo a mi departamento. No logro volver a dormirme. A la mañana siguiente bajo. La planta baja está ocupada por 2 policías. Me preguntan si estuve ahí anoche. Digo que sí, junto con otra gente, por los golpes y gritos espeluznantes. Satisfechos con esas respuestas mediocres, se van. Veo al vecino explorador y le pregunto qué está pasando. Me dice que bajó cerca de las 6 de la mañana para pasear al perro. Vio palos y tierra esparcidos por toda la planta baja. Los palos estaban acomodados formando una frase. Decía, no voy a romper el espejo, no lo voy a perder a él. Se imaginaron que probablemente era la mujer que gritaba, antes de que la policía llegara a tomar la declaración. Me da un poco de miedo. Voy a trabajar. Vuelvo y veo que alguien dejó una nota en el tablón de anuncios. Decía, si necesitas hablar con alguien, estamos acá para vos. Por favor, pasa por el departamento 47, apellido de la familia. Sus vecinos preocupados. Subo y me voy a dormir. Todo queda en silencio durante casi 2 semanas. La vida vuelve a la normalidad. Un día vuelvo del trabajo. Voy hacia las escaleras mecánicas. Tarda una eternidad en bajar y de alguna manera se me ocurre que sería una idea genial subir caminando hasta el piso 11. Escucho música con los auriculares mientras subo las escaleras. Termina la canción y escucho los gritos a través de los auriculares. Paro un segundo. Me saco los auriculares y noto que los gritos son extremadamente fuertes. Enseguida escucho a alguien corriendo desde la planta baja hacia mí a toda velocidad. Junto 2 y 2. Hardcore nope. Empiezo a correr como un loco. Los gritos se vuelven cada vez más fuertes. Soy demasiado cagón como para dar vuelta la cabeza y mirar. Trato de mantener el ritmo. Miro hacia abajo y veo que alguien se está agarrando de la baranda. Es una mano con dedos larguísimos. Doble nope de la puta madre. Finalmente logro llegar al piso 11 y corro como el demonio hasta mi departamento. Abro, entro, cierro y trago la puerta. Respiro pesado. Escucho cómo pasa corriendo por delante de mi departamento y hacia los pisos de arriba. Llamo a la policía. Para esta altura ya están hartos de nuestras llamadas, pero igual mandan a alguien. Finalmente logran ubicarla en uno de los departamentos de arriba. Una mujer de mediana edad con algunos problemas mentales. Resulta que había dejado de tomar sus pastillas hace meses y tenía episodios. Más tarde me entero de que era una víctima de abuso doméstico, según le contó a alguien su hija. Estaba viendo a su esposo abusador muerto salir del espejo, pero no quería destruirlo porque, de una manera muy retorcida, lo extrañaba. Eso explica lo de los palos, supongo. Más tarde me entero de que la trasladaron a otro lugar. La vida vuelve a la normalidad. Una historia bastante triste, la verdad. Hola /X/. Tengo algo que podría interesarles y que, sinceramente, no sé ni cómo contarlo. Concierne lo que encontré y descubrí bajo la gran esfinge en la ciudad egipcia de Giza. Sé que la primera pregunta que se van a hacer es por qué alguien iría a buscar algo debajo de un lugar así y para qué. Voy a ser breve.
¿Alguna vez escucharon hablar de un autor estadounidense llamado John Anthony West? ¿Sabían que durante los años 90, él y un equipo de arqueólogos llevaron adelante una serie de estudios sismológicos y geológicos alrededor de la Gran Esfinge? Los resultados de sus estudios captaron la atención de todos, especialmente la nuestra. Sus pruebas revelaron la existencia de túneles sin explorar en el lecho rocoso debajo del monumento. Su equipo fue expulsado del sitio poco después por las autoridades egipcias. Nosotros nos involucramos por esa misma época. ¿Quiénes somos? No viene al caso, al menos no para ustedes. Lo único que voy a mencionar es lo obvio. Somos un grupo con cierta conexión con el gobierno de los Estados Unidos, y se nos asignó esta tarea debido a un determinado nivel de conocimiento y experiencia que poseíamos. El formato GreenText va a empezar desde acá para que sea más fácil de seguir cómo se dieron los hechos. Recibimos nuestra misión y llegamos a Giza durante el verano de 1995. Nos encargaron excavar y transportar por parte del gobierno local. El gobierno de Estados Unidos nos dijo que recuperáramos lo que pudiéramos de los túneles bajo la Esfinge. Los funcionarios locales fingieron ignorancia sobre la posibilidad de que hubiera túneles o objetos de valor debajo de la Esfinge. Tengo un asistente asignado a la tarea. Llamémoslo George. George se queja de la falta de información. Está genuinamente preocupado porque nos manden a ciegas y por los peligros que podríamos encontrar. Le digo que se calme. Le digo que la misión va a salir bien y que probablemente haya como mucho algunas gemas o algún tesoro ahí abajo. Llegamos al monolito. Puedo ver las pirámides de Giza justo detrás, parcialmente cubiertas por una espesa capa de neblina y polvo. Saco un cigarrillo antes de entrar y le pregunto a George si ya se está cagando encima. Me dice que tiene un mal presentimiento sobre la misión, pero lo descarto otra vez. Piensa que la misión no puede ser tan simple como parece, porque si no, ¿para qué nos contratarían? Simplemente me encojo de hombros. El dinero es dinero, no me importa qué tengamos que hacer, para mí es todo lo mismo. El sismólogo senior viene corriendo hacia nosotros y nos dice que finalmente estamos listos para entrar. Lograron abrir paso. George le pregunta si alcanzaron a ver algo ahí abajo. Nos dice que apenas alcanzó a ver un poco y que la cámara parecía estar vacía. ¿Vacía? Le pregunto qué quiere decir. Me dice que no vieron absolutamente nada ahí abajo, ni urnas, ni oro, ni objetos de valor. Solo 4 paredes. ¡Qué mierda! Al menos el trabajo va a ser fácil. Le pregunto si cree que alguien se nos adelantó y se llevó todo antes de que llegáramos. Me dice que es poco probable, pero que cosas más raras han pasado. Solo asiento y digo que mejor terminemos con esto de una vez. Nos ponemos trajes de materiales peligrosos completos por las dudas y nos dirigimos hacia la base de la Esfinge. También nos equipan a cada uno con una linterna industrial. Me acerco al agujero de perforación cerca de la garra derecha de la estatua. Me pongo en posición sentada y empiezo a bajar por una escalera de cuerda. George viene justo detrás mío. De inmediato me golpea una pared de oscuridad total. Mis pies tocan el suelo y enciendo mi linterna lo más rápido posible. Era exactamente como él había dicho. Jodidamente vacío. Estoy parado en medio de este espacio inmenso, como una caverna, sin nada de valor a la vista. El lugar era bastante grande, y el vacío del espacio subterráneo amplificaba cada movimiento, haciendo que todo se sintiera increíblemente extraño e inquietante. Había un flujo constante de arena cayendo desde una pequeña grieta en el techo. Decido que lo mejor es no quedarnos ahí dando vueltas y terminar el trabajo lo más rápido posible. Le digo a George que se mueva y se ponga las pilas. Mientras avanzamos más adentro, notamos mucha iconografía en las paredes, muy desgastada por el paso del tiempo. Las representaciones egipcias típicas, Ra, el ojo de Horus, incluso retratos de Osiris y Tot cubrían las paredes. Parecía que estaban contando algún tipo de historia. Anubis aparecía tallado en la pared, juzgando las almas de los muertos, con representaciones de todo tipo de monstruos a lo ancho de la pared también. George empieza a hablar para llamar mi atención. Me dice que vaya a ver. George está parado ahí, con la linterna apuntando hacia una pared al fondo de la cámara.
En la pared había otro icono, un dios que nunca había visto en mi vida. Debajo de él estaba la tapa de un sarcófago. Estaba parada, apoyada contra la pared, y parecía estar incrustada en la piedra arenisca misma. Tal vez este lugar era una tumba. Decido ir a revisar el hallazgo. No estaba particularmente preocupado por nada. Probablemente estuviera vacío de todos modos y solo estaba yendo a confirmarlo. Empiezo a notar más detalles a medida que me acerco. El diseño del ataúd no se parecía en nada al típico diseño egipcio que uno vería en un libro de historia. El diseño del ataúd tenía un rostro humano, pero con patas de forma felina cruzadas sobre el cuerpo. El diseño me molestaba por alguna razón, y no lograba entender por qué. Parecía ser bastante similar a la iconografía debajo de la cual estaba colocado, pero no podría asegurar si eran lo mismo. Si era coincidencia, era una coincidencia bastante extraña. Coloco mi mano enguantada sobre la tapa y me inclino más cerca para inspeccionar los detalles. La pared se había moldeado alrededor del ataúd. Encajaba perfectamente, como un molde. George vuelve a hablar. Me pregunta qué estoy haciendo. Le respondo con sarcasmo, y me dice que tenga cuidado, que está preocupado. Le digo que se vuelva a casa si va a ser tan cobarde. Justo cuando termino la frase, siento una oleada de dolor atravesándome la cabeza. Casi me muerdo la lengua del dolor. Se sintió como si alguien me hubiera clavado una daga profundamente en el cerebro y siguiera empujándola y empujándola. El dolor seguía amplificándose hasta volverse insoportable. Retrocedo, completamente consumido por el dolor que me recorría el cuerpo entero. Empiezo a arañar mi traje de materiales peligrosos en vano, con la esperanza de que sacármelo aliviará un poco el dolor. No podía escapar de él sin importar lo que hiciera. Deseé haber muerto. Así de insoportable era el dolor. Pierdo el equilibrio por completo y caigo al suelo con fuerza. Puedo escuchar las vibraciones en cámara lenta en el suelo, y supongo que es George corriendo hacia mí. Todo lo que podía hacer era retorcerme en el suelo y esperar a que se fuera. Lo último que vi fue la silueta de George mientras mi visión empezaba a desvanecerse en negro. Trató de estirar la mano hacia mí, pero yo no podía responder por más que lo intentara. Agarró mi radio y trataba frenéticamente de contactar a alguien. Desperté. Más o menos. Desperté hacia una negrura pura. Sentía que estaba consciente y despierto, pero solo podía ver negro puro. El tiempo pareció cambiar para mí una vez que desperté. No podría decir cuánto tiempo había pasado ni qué estaba sucediendo. Todo lo que tenía era una negrura infinita. Era estéril y sin vida, sin ningún sonido en absoluto. Era enloquecedor. Los segundos parecían prolongarse eternamente mientras mi visión entraba y salía de foco, hasta que finalmente vi mi salvación. Podía ver una luz a la distancia. No era solo una luz. Había una multitud de ellas. Parecían tan brillantes como estrellas en el cielo nocturno, salvo que estaban increíblemente cerca de mí. No me di cuenta hasta ese momento, cuando noté su brillo reflejándose desde algo. De repente estaba parado en agua. Una masa enorme de agua hasta las rodillas, apareciendo de la nada. Me miré a mí mismo para confirmar que realmente estaba ahí y que era real. Necesitaba saber si estaba alucinando o no. También estaba completamente desnudo sin ninguna razón. Había olas de agua tibia golpeando mis muslos y todo mi cuerpo sin parar. Mi momento de respiro duró apenas un instante antes de que me arrastraran de vuelta a la acción. Era una voz. Una voz, ahí conmigo, en el lugar que fuera ese. No era George. Era un extraño. Nadie del sitio ni del equipo médico. Era viejo, increíblemente viejo. Su rostro estaba cubierto de un montón de cicatrices y arrugas combinadas. Tenía mi misma altura, tal vez un poco más alto. Era difícil saberlo en ese momento por lo confuso que estaba mi mente y por la distorsión del agua. Su cuerpo estaba increíblemente formado. Tenía el cuerpo de un atleta en su mejor momento y no mostraba ningún desgaste. Llevaba puesta ropa extraña, una especie de túnica, creo. Blanca pura. Lo más llamativo de su apariencia, sin embargo, era la piel de lobo que llevaba colgada del cuello como si fuera una bufanda. El cráneo del animal descansaba sobre su hombro, como si fuera Hércules y acabara de matar a la bestia él mismo.
Finalmente logro balbucear algunas palabras y preguntarle quién carajo era y qué estaba haciendo en un sitio de excavación acordonado. No había manera de que hubiera podido bajar hasta acá con todos estos trabajadores presentes. A menos que ya hubiera estado aquí abajo desde antes de que llegáramos. El viejo simplemente suspira y me mira fijo, como si me estuviera mirando el alma. Cada movimiento que hacía me ponía nervioso. Me dice que invadí su templo, lo saqueé y lo convertí en una burla al no conocer su nombre. Me quedo ahí parado sin palabras. Se sentía como si me estuvieran retando mis propios padres. Por alguna razón, sentía que debía disculparme aunque no tenía idea de que había hecho mal. Me corta antes de que pudiera hablar. Me dice su nombre, pero no supe bien cómo pronunciarlo. Creo que dijo algo como Uepuauet, pero nunca había escuchado eso antes. Me dice que su hermano era el famoso. Le pregunto dónde estoy, pero solo me pregunta dónde creo que estoy. Solo tenía una vaga idea que esperaba que estuviera equivocada. Le pregunto si estoy muerto. Me dice que no. Me dice que el más allá es solo para quienes lo merecen. Saca las manos de detrás de su espalda y hace un movimiento giratorio con el dedo que me obliga a darme vuelta en contra de mi voluntad. Me dice que observe con atención y estudie lo que me va a mostrar. Me dice que esto es obra mía. Solo puedo mirar horrorizado mientras veo algo elevándose a la distancia. Una figura de tamaño titánico. Me está mostrando a una criatura de estatura imposible, probablemente del tamaño de una ciudad. Era tan grande que mi cerebro no lograba comprenderla del todo. Su sola magnitud me provocaba dolor de cabeza. Había cadenas de bronce cortando la piel de la criatura, además de barras de metal. Sus patas estaban clavadas a una plataforma, impidiéndole moverse. Su pelaje era como un bosque a lo largo de su cuerpo. Ni siquiera puedo empezar a describir su rostro. Solo con detenerme en su imagen, mirándola, hacía que mi cerebro entrara en espiral y pasara directo al modo de huida. Su sola existencia era como un agujero negro para mi mente. El hombre empieza a hablar de nuevo, preguntándome qué pienso de la criatura. Otra vez, me corta antes de que pudiera responder, describiéndola como hermosa. Me dice que la criatura ha estado igual desde que él la encontró por primera vez. Él sigue marchitándose y envejeciendo, pero la criatura nunca envejece. Trato de cubrirme los ojos, pero mis manos temblaban demasiado como para poder moverlas. Fue entonces, mirando mis manos temblorosas, que noté que el agua en la que estaba parado no era en realidad agua. Había cambiado de color. El agua era de un rojo turbio. Pregunto si era la sangre de la criatura. Pregunto cómo podía seguir con vida si había perdido tanta sangre, pero todo lo que hace es mandarme a callar. Me dice que hago demasiadas preguntas. Que todo lo que hago es preguntar y no doy nada a cambio. Trato de hacer otra pregunta, pero antes de que pudiera, una de las cadenas que sostenían a la bestia se rompe de golpe. Ambos pedazos de la cadena caen al suelo y hacen que todo el lugar tiemble, casi tirándome al líquido en el que estaba parado. Uno por uno, cada grillete empieza a soltarse y caer. La escena era aterradora. Va a devorarlos a todos ustedes. Fue lo único que dijo el hombre. Lo dijo con total calma, como si no fuera gran cosa. Le pregunto qué va a pasar, si puede matarla, si podemos matarla. Me dice que ya lo hizo. Una y otra vez. Una cantidad incontable de veces. Me dice que la criatura siempre vuelve, cada vez más fuerte, mientras que él se vuelve cada vez más débil. Para eso era este lugar. Era una tumba, atrapando a la criatura para que cuando finalmente él perdiera contra ella, de todos modos no pudiera salir. Nos dice que arruinamos eso cuando perforamos nuestros agujeros y pusimos un pie en este lugar. Me muestra más imágenes. Imágenes del sarcófago que habíamos encontrado, siendo cargado en un camión para llevarlo de vuelta a Estados Unidos para estudiarlo. Todavía no lo habían abierto. Le pregunto al hombre qué necesito hacer. Hay algo como un destello blanco, y lo siguiente que sé es que estoy despierto de nuevo. De verdad esta vez. Estoy tirado en mi carpa, completamente extendido, con George caminando nervioso a mi lado. Se alivia al verme consciente otra vez. Entro en pánico, explicándole que el sarcófago necesita volver a su lugar de inmediato y que le explicaría todo después de hacer un reporte completo a la base.
Se queda completamente choqueado por mi reacción repentina, pero él y el resto de los trabajadores del sitio cumplen sin ninguna resistencia. Hago un reporte completo y detallado en cuanto puedo. Esperaba que se rieran de mí y me sacaran del puesto, pero no pasó nada de eso. Me dieron una serie de órdenes estrictas que seguí al pie de la letra, y en menos de 12 horas nos mandaron un equipo. Otro equipo se acercó, uno que nunca había visto ni del que había escuchado hablar antes, y a todos los trabajadores, a George y a mí nos escoltaron fuera del sitio. Nos mandaron de vuelta a casa y nos desplegaron en otra misión, y nunca volví a saber nada del sarcófago. No podía simplemente preguntar sobre algo tan confidencial. George fue transferido poco después. Era relativamente nuevo, así que no me sorprendió demasiado. Nunca volví a saber de él después de eso. No pude evitar preguntarme dónde habría terminado. No pude evitar preguntarme qué habrían hecho con ese sarcófago, o si alguna vez me creyeron y lo abrieron de todos modos. Supongo que el mundo no se acabó todavía, así que al menos hay eso. Tal vez encontraron otra forma de contenerla, o tal vez encontraron algunos otros secretos. Lamento no tener más información que esa, /X/. Es una historia difícil de recordar para mí, y todo se sintió demasiado real. Supongo que es posible que me lo haya imaginado todo, pero eso no explicaría por qué nuestros superiores actuaron con tanta urgencia. No sé, no creo que alguna vez vaya a encontrar respuestas. Me quedé en mi puesto unos años más después de eso, pero me volví bastante cínico rápido y opté por pasar a un rol menos intensivo antes de jubilarme finalmente. Tengo muchas más experiencias para contarles, pero la mayoría involucra explorar catacumbas en busca de artefactos y eliminar ciertos objetivos, así que probablemente tenga que censurar bastante por las dudas. Cualquier pregunta, hago lo posible por responder. Recién volví de un trabajo que tuve en Alaska hace unos 2 meses. Me parece que da para una buena historia, aunque en su momento me asustó muchísimo. Ser yo, trabajando como técnico de radio. Me muevo por todo el país con bastante regularidad para cubrir trabajos. Consigo un contrato para trabajar en una estación de radio con poco personal en Alaska. El vuelo estaba pago y había suministros en el lugar. Había una habitación disponible para alojarme, de lo contrario habría tenido que pagar un hotel en el pueblo cercano, que quedaba a unas millas de distancia. Ya de entrada no me gustaba mucho la idea de una estación de radio en el desierto de Alaska, a millas de cualquier civilización y con menos personal del necesario. Aún así, acepté el contrato porque pagaba más que cualquier otro trabajo que hubiera tomado antes, y no tener que pagar hotel ni comida era un plus. Me habían indicado que llevara un arma en el viaje, preferentemente un rifle de calibre grande. Terminé llevando mi Marlin 336W en calibre 30 Winchester y también un viejo 22 de mala muerte que tenía para tiro al blanco. Por su bien como lector, y para acortar esta historia en unas 3000 palabras, no voy a entrar en detalles sobre abordar el avión, registrar las armas para viajar, ni establecer residencia en Alaska. Aterrizamos en Fairbanks. La estación de radio en sí estaba en medio de la nada. Subestimaron muchísimo lo aislado que era este lugar. Queda al sureste de Fairbanks, metida entre la parte baja del domo Donnelly y la meseta Macomb. El paisaje es muy montañoso, escarpado y difícil. Pero, sobre todo, hace un frío del demonio. Manejamos poco más de 2 horas y 107 millas desde Fairbanks hasta Fort Greely. Contratamos un helicóptero Airbus A350 para que me llevara a mí y mi equipaje hasta la zona habitada más cercana a la estación de radio. Caminé con un guía local unas 10 millas por un terreno difícil y nevado hasta la estación. El guía se quedó esa noche porque se venía una tormenta. Mientras me instalaba ahí, tuve oportunidad de conocer al guía, al resto del personal y hacerme una idea general del lugar. Estaba Kevin, el cuidador / portero, que había crecido cerca, en Delta Junction. Tenía 17 años y estaba por irse a la universidad pronto. Aparentemente esa era una de las razones por las que el lugar estaba con poco personal. El sueldo estaba por encima del mínimo, y salvo por los técnicos, todos los demás puestos eran de nivel de entrada. Los chicos trabajaban ahí durante el verano y se iban cuando empezaban la universidad. Estaba el guía, cuyo nombre no llegué a captar bien, pero al que varios de los otros parecían conocer. Tenía unos 30 años y era uno de los 8 o 9 guías locales de montañismo y senderismo de la zona.
También estaba Nathan, un chico de 20 años que estaba ahorrando para mudarse a Anchorage con su novia. Era el otro técnico de radio. Se suponía que debía haber otro empleado más, pero había dejado de aparecer como un mes antes de que yo llegara. Guardé mis cosas en el cuarto de alojamiento y salí a hablar con los demás y comer algo. Entro al salón principal. Noto que el guía no está. Che, ¿dónde está el guía? Nathan me mira. Ah, decidió irse porque se estaba haciendo tarde. ¿Y lo dejaste ir así nomás? ¿En medio de una tormenta? Insistió. Dijo algo de que tenía que llegar a su casa lo antes posible. Seguro está bien, es guía. Conoce estas montañas mejor que los osos. Yo no estaba del todo convencido, pero decidí que Nathan tenía razón y no hice mucho lío por eso. Igual me quedó dando vueltas desde el principio que un guía tan experimentado se fuera así, de golpe, en medio de una tormenta. Las malas noticias llegaron como una semana después. Yo había estado haciendo mi trabajo con normalidad, solo que con ropa más abrigada y alguna que otra salida para reactivar el calefactor que estaba en una pequeña casilla cerca de la estación. Las malas noticias, como se imaginarán, eran sobre el guía. Lo habían encontrado a media milla del inicio del sendero que llevaba a la estación. Estaba parcialmente comido, pero no estaba claro por qué ni cómo había muerto exactamente. Eso nos asustó lo suficiente como para que Kevin nos pidiera a mí y a Nathan que le enseñáramos a cargar, disparar y mantener un arma, por las dudas. Pasamos varias tardes repasando lo básico. Lo dejé andar con mi 22 de mala muerte también. Todos empezamos a llevar armas encima cuando teníamos que salir afuera o simplemente andar por los alrededores de la estación. Nathan había traído su Benelli M2 calibre 20. No es que aliviara del todo la tensión, pero al menos nos hacía sentir más seguros. Nos llegó un fax avisando que un oficial vendría a hablar con nosotros sobre la muerte del guía. Pasó una semana. Después otra. Después otra más. Así siguió, hasta que ya habían pasado 4 semanas y algunos días desde que se suponía que el oficial debía estar ahí. Se supone que no podíamos usar el equipo de radio para nada que no fuera la transmisión habitual, pero nos pareció que esto era lo bastante importante como para saltarnos la regla. Logramos contactar a la comisaría local. Al parecer no habían podido conseguir un guía que acompañara a un oficial hasta la estación. Habían mandado a un oficial, pero no había vuelto a reportarse. Nos dijeron que se venía una ventisca y que llegaría en cuestión de días. Les contamos por radio todo lo que sabíamos sobre el guía antes de su muerte. Nos indicaron que nos quedáramos donde estábamos y esperáramos a que pasara la tormenta. Nos pidieron mantener un canal abierto con ellos el mayor tiempo posible. Pasaron 2 días y cerca de las 2:30 de la madrugada perdimos contacto con la comisaría. Trabajo hasta las 10 de la mañana tratando de comunicarme con ellos. Sin suerte. Kevin usa su viejo teléfono Nokia para llamar al centro municipal de un pueblo cercano. Su señal es una mierda. Cada llamada termina con el mensaje de no se puede completar la llamada tal como fue marcada. Nos contactamos con trabajadores del gobierno local. Les pedimos que se comuniquen con la comisaría y les avisen que estamos bien. También les pedimos que se contacten con la empresa contratista. Nathan ya estaba listo para tirar la toalla, y la verdad yo también. Estuvimos así unos 3 días. Sin poder transmitir. Con muy poco contacto con el mundo exterior. Me acuerdo del día que nos llegó el mensaje como si hubiera sido hace apenas unas horas. Había estado tratando de dormir un poco durante la tormenta, ya que de todos modos no podíamos hacer nuestras tareas normales. Nathan me despertó sacudiéndome y me dijo que me levantara y fuera con él. Cuando finalmente até cabos, entendí por qué estaba tan preocupado. Se cortó la luz. No solo la calefacción, la electricidad entera. Me levanto y voy hasta el salón principal, donde Kevin está sentado, envuelto en 2 frazadas pesadas y una campera inflada. Tiene el 22 sobre la mesa, visiblemente cargado. ¿Qué pasa?, preguntó. Se cortó la luz hace unos minutos. También escuchamos algo afuera. Te cargué el rifle. Mi Marlin estaba sobre la mesa, al lado de una caja de balas 30-30. ¿Qué escucharon? Un raspado. Sonaba como si algo estuviera tratando de meterse arañando. Seguro es solo un animal. Voy a salir a prender el calefactor otra vez. Voy hacia la puerta con el rifle en mano. Abro la puerta. Entra nieve por el marco y el viento vuelve a cerrar la puerta de un golpe. Mierda. Decidimos esperar la tormenta lo mejor que pudiéramos, pero necesitábamos entrar en calor.
Nathan y Kevin intentaron encender un fuego mientras yo juntaba frazadas, camperas y cualquier trapo o lona que encontrara. Junté como 5 frazadas en total, además de un par de toallas y una lona. Nos amontonamos alrededor del fueguito, y unas 4 horas después volvió la luz. Supusimos que eso significaba que la tormenta había amainado un poco, así que otra vez me dirigí a la puerta con el rifle. La abro y entra algo de nieve, pero esta vez la puerta no se cierra de golpe. Salgo, avanzando con dificultad entre varios pies de nieve. Para cuando llego a la casilla, estoy sin aire. Abro la puerta de un tirón y encuentro el calefactor ya andando. Mierda. Todo eso para nada. Estoy a mitad de camino de vuelta a la estación cuando lo siento. Esa sensación horrible de que me están observando. Corro de vuelta hacia la estación. Mientras me acerco a la estación, capto un olor horrible. Un olor almizclado, como el aliento caliente de un perro. Entro tropezando por la puerta. ¿Qué carajo es ese olor?, pregunto. Cierro la puerta de un golpe. Yo no huelo nada. Abro la puerta. Tiene que ser de afuera, entonces, vengan a olerlo. Che, cerra la puerta que entra, el olor entra de golpe a la estación y le corta la frase. Nathan y Kevin empiezan a toser y a arcadas. Cierro la puerta, pensando que eso ayudaría. El aire se siente denso, como si físicamente pesara más de lo que debería. Empiezo a tener arcadas sin poder controlarlas. Después de 1 minuto de infierno, finalmente se disipa un poco a medida que el sistema de ventilación lo va filtrando. Quedó flotando en el ambiente durante días y nunca se fue del todo. Volvemos a contactar a la gente con la que había hablado Kevin. Seguimos sin poder comunicarnos con la empresa contratista. Sí logran ayudarnos a establecer contacto con la comisaría. Nos dicen que el oficial que habían mandado todavía no volvió y que se presume perdido en la tormenta. Pedimos ayuda para salir de ahí. Todavía nos quedaba comida y agua para otros 2 meses. Preguntamos por la posibilidad de que viniera un equipo de búsqueda y rescate. Solo recibimos una respuesta de una palabra: improbable. Empacamos nuestras cosas junto a la puerta y nos preparamos para dormir esa noche. Esa noche me desperté con un frío intenso recorriéndome todo el cuerpo. Abrí los ojos y vi que había nieve por todos lados. En el piso, en mi cama, sobre mí. Por toda la habitación. La puerta del cuarto estaba abierta, y me acuerdo perfectamente de haberla cerrado. Me levanto y salgo corriendo hacia el salón principal. La puerta principal está completamente abierta y noto que falta una de nuestras mochilas. Sabía que era la de Kevin porque era la que estaba más cerca de la puerta. Mi mochila, que estaba al lado de la de Kevin, tenía un desgarro enorme en el medio. Era un corte irregular y áspero, del tamaño de la garra de un oso. Había un residuo negro y pegajoso en la mochila que olía a podrido y almizcle mezclados en una sinfonía horrenda. Cierro la puerta de un golpe y prendo las luces. Voy a despertar a Nathan y a Kevin. Nathan se despierta al instante en cuanto lo sacudo, pero los ojos de Kevin están congelados y cerrados. Pasamos toda la mañana poniéndole agua caliente en los ojos hasta que finalmente logramos que los abriera. Podía ver bastante bien, pero se quejaba de que sentía los ojos helados hasta el punto del dolor, a pesar de que el resto de su cuerpo estaba caliente, incluso horas después de que los tuviera abiertos y entrados en calor. Los 2 días siguientes fueron bastante tranquilos. Finalmente llegó un equipo formado por un oficial de policía y 2 guías de montaña locales para llevarnos de vuelta. Dudamos en contarles todas las cosas raras que nos habían pasado, pero al final nos preguntaron sobre nuestro tiempo ahí y les contamos. Nos dijeron que reciben ese tipo de reportes bastante seguido, por parte de la gente que trabaja en la estación. Nos dijeron que nunca habían tenido realmente motivos para ir hasta allá y que probablemente eran solo chicos asustándose con su propia sombra, pero que esta vez había sido la peor que habían escuchado. Incluso después de irnos de ese lugar, todo el asunto no terminó del todo. Por supuesto que tuvimos que hablar con la policía sobre todo esto. Sobre todo por la gente desaparecida, pero también querían saber el resto. Terminamos quedándonos ahí otro mes más por la investigación policial, y porque técnicamente habíamos incumplido nuestro contrato tanto con la empresa contratista como con la de radiodifusión. Los contratistas terminaron retirando todos los cargos, y nosotros y la empresa de radiodifusión llegamos a un acuerdo fuera de la corte. Incluso después de volver a casa, siguen pasando cosas raras relacionadas con todo este asunto. Cada vez que cuento la historia, ya sea online o en persona, mis perros se ponen mal si están conmigo. Incluso cuando no estoy en casa, mis vecinos, sin falta, me cuentan que mis perros hicieron un escándalo tremendo.
Podría ser una coincidencia, o podría ser que están tratando de asustarme, pero bueno, supongo que cualquier cosa es posible.